Ayer que estaba en la Biblioteca Pública de Nueva York, encontré un relato extraordinario sobre las elecciones de 1923. Se trata de un artículo que apareció en un periódico de San Francisco, California, llamado Hispanoamérica. Es una narrativa tan interesante que no puedo resistir la tentación de compartirla sin ningún comentario. Más adelante la usaré en el libro que estoy comenzando a escribir. Cito textualmente. Hace 12 años no cambia la familia reinante y de melendistas, esto es, de sucesores de don Carlos Meléndez, que fundó la dinastía, está llena la tierra. Pues vino luego el hermano don Jorge, luego el cuñado don Alfonso Quiñones, y allí queda aquello hasta nietos y tataranietos. Tuve hace pocos días una conversación con un sujeto salvadoreño que llegó aquí escapado de su tierra y me refirió particulares curiosos sobre las últimas elecciones en aquella interesante democracia. El único candidato impuesto por don Jorge y sostenido por la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía y la Liga Roja era el doctor Quiñones. Todos los alcaldes que habían sido electos por 2 años para asegurar el triunfo y todos los comandantes eran quiñonistas. En esas condiciones no podía surgir ningún candidato, y así fue lanzada la candidatura de Quiñones, sin ninguna oposición, pues el que se atrevía a hablar era internado en la penitenciaría, donde lo dejaban o lo sacaban del país. El estado de sitio impera con todo rigor desde hace más de 1 año. La censura periodística es terrible y la imposición brutal y descarada. Así las cosas, llegó de Europa don Miguel Tomás Molina, y tanto por el prestigio de este notable hombre público como por el enorme desprestigio de los Meléndez Quiñones, se vio en él al único que podría salvar la situación y servir de bandera para lanzar una candidatura que se opusiera a la impuesta por el gobierno. Todo fue anunciar su nombre y unirse a él el pueblo entero, cansado de vejaciones. Todos los gremios, profesionistas, obreros, campesinos, etc., se fueron a Molina con un entusiasmo rayano en el delirio. A diario se fundaban clubs en todo el territorio. Comenzaron las manifestaciones públicas y entonces se pudo ver de manera palpable que el candidato oficial no contaba con más elementos que los que el gobierno le suministraba: alguaciles, comandantes cantonales, empleados públicos, etc. Y aún estos venían a la fuerza, conminados con palos y arrestos. Para aumentar el número, ocurrieron a todo género de expedientes. La Guardia Nacional recorría los caminos deteniendo a todos los transeúntes, exigiéndoles la presentación de su boleto de inscripción a la Liga Roja, y al que no lo tenía, lo conducían preso hasta el pueblo más cercano, donde era detenido hasta que se filiaba a la tal liga, o lo tenían preso y lo multaban acumulándole cualquier delito, hasta conseguir que se convirtiera en quiñonista para salvarse del trance. La primera manifestación que se hizo a favor del doctor Molina fue una cosa nunca vista en el país. Más de 20,000 hombres de todas las clases sociales, en que predominaba el elemento sano y consciente de la República, recorrió las calles dando vivas al candidato. Fue verdaderamente imponente e hizo ver al gobierno que si llegaba a las elecciones el triunfo del candidato oficial era imposible. Y fue entonces que comenzaron los atropellos, las violencias de todo género y la más terrible persecución a todos los que simpatizaban con Molina. A pesar de tan brutal imposición, los molinistas no cejaban y el número aumentaba cada día, pues todos comprendían que era la única salvación del país. La propaganda seguía y el entusiasmo era cada vez mayor. Las señoras y señores de la mejor sociedad fundaban clubs en toda la República, inclusive las bengalas. Puede decirse, sin exageración, que todo el país estaba con el candidato independiente. El gobierno aumentó sus atropellos. Cayó a todo el que hablaba o escribía. La censura se hizo más rigurosa.
y la imposición más descarada. A pesar de todo, el elemento femenino organizaba manifestaciones brillantísimas. Entonces el gobierno prohibió las manifestaciones populares, pero la prohibición alcanzaba solamente a los del partido de la oposición, pues los del bando contrario las hacían sin que nadie les estorbara. Las señoras y señoritas arreglaron entonces una manifestación de mujeres de toda la República, venciendo cuantas dificultades se les oponían, y fijaron la fecha para el 25 de diciembre. Cerca de 25,000 mujeres, vestidas de azul y llevando banderitas, daban vivas al doctor Molina y pedían nada más que libertad en las elecciones. El gobierno se había propuesto matar el molinismo esa misma tarde, sin importar las infamias de que se valiera. Armó a centenares de ligas rojas, puso piquetes de Guardia Nacional en todas las calles por donde pasaría la manifestación, lo mismo que pelotones de policía, y a una señal convenida, las ligas rojas, la Guardia Nacional y la policía dispararon sobre aquella enorme masa de mujeres y niños indefensos. A las descargas cerradas, todas las mujeres trataron de huir y fueron recibidas en las bocacalles a tiros y machetazos. En las proximidades de la casa presidencial, los cuarteles y la policía pusieron ametralladoras que sembraron la muerte sin piedad. Hubo rasgos muy heroicos, pues las mujeres, en su desesperación, luchaban con piedras contra los esbirros que sin misericordia las ultimaban con la pistola o el machete. La matanza duró más de 2 horas y nadie podía regresar a sus casas, pues por todas partes eran recibidas a tiros. Esto pasó cerca de las 5 de la tarde. Duró hasta que fue de noche y como cada uno pudo, llegó a su hogar. Y aquí eran los cuadros de dolor que desgarraban el alma. En muchas familias faltaban miembros que era imposible averiguar si habían muerto o estaban en la cárcel, pues las prisiones que se hicieron son incontables. Todo estaba tan premeditado y bien dispuesto que en los lugares donde sabían que sería mayor la matanza, tenían listas ambulancias que recogieran a los muertos y heridos que eran transportados rápidamente a la policía, en donde, lejos de prestarles ningún auxilio, ultimaban a los que iban con vida. El tráfico quedó interrumpido. Piquetes de policía recorrían las calles infundiendo pánico y rompiendo a culatazos las puertas de las casas de molinistas para capturarlos. Hubo muchísimos heridos y muchos muertos, cuyo número nunca se sabrá, pues para completar la infamia y borrar las huellas del tamaño del crimen, a eso de las 11 de la noche hubo un fuerte tiroteo por los barrios de la ciudad. Todos pensaban que había estallado una revolución, y era que los mismos gobiernistas la simulaban para enterrar a los muertos sin que nadie se diera cuenta y poder fusilar a quienes les diera la gana. Los muertos fueron sepultados en zanja común, sin identificarlos siquiera. Los heridos eran ultimados, y los que lograban escapar con vida eran atendidos en las casas donde buscaban abrigo. Muchos heridos graves lograban llegar a sus casas, y algunos fallecían sin auxilio. La Guardia Nacional rondaba la población, arrebatando los cadáveres y disolviendo a tiros el velorio. Mientras esto sucedía en la capital, en todos los departamentos, simultáneamente, se apresaba a todos los molinistas, algunos de los cuales todavía continúan en prisión. Las cárceles estaban atestadas de molinistas, a los que se atropellaba de la manera más brutal. A la prensa se le obligó a callar, y no le fue permitido más que reproducir el editorial del diario oficial, en el que se decía que los molinistas habían promovido un desorden y que el gobierno se había visto obligado, para conservar el orden, a reprimir la intentona revolucionaria con la fuerza, habiendo resultado unos pocos muertos y algunos heridos, la mayor parte fieles defensores del gobierno. Calumnia infame, pues ni siquiera un esbirro resultó herido, lo que prueba irrefutablemente que ningún manifestante iba armado. El terror continuó cada vez con más rigor,
y las violencias cada vez más brutales hasta el 14 de enero, fecha de las elecciones, las que se efectuaron en toda calma y gozando los ciudadanos de los más amplios derechos que la ley les concede. El resultado fue que salió electo por unanimidad en toda la República el doctor Quiñones. Pero así todo, las persecuciones, las violencias, los extrañamientos del país, los encarcelamientos, las palizas, las torturas continúan. Nadie puede hablar ni una palabra, pues hay un ejército de orejas, hasta de levita, y a la menor denuncia van a la cárcel o al destierro. La prensa amordazada, la cuchilla sobre el cuello y la perspectiva de que la dinastía Meléndez Quiñones se perpetúe en el poder en aquel infortunado país dejado de la mano de Dios. Así acabó mi amigo, y yo les traslado la lección a los que creen que en América Latina va a brotar el cogollo de la democracia. V. Salado Álvarez, San Francisco, California, a 9 de marzo de 1923.